El libro se llama Tiembla, es una antología hecha por Diego Fonseca y la editorial Almadía para apoyar un proyecto que se llama Tejamos Oaxaca, que se trata de la reconstrucción social después del temblor a partir de proyectos culturales y artísticos en Oaxaca, toda la zona afectada por el sismo. Están con nosotros Yabo Mora, Laura García, Yaisa Santos, Jacobo García y Almadelia Murillo aquí a mi derecha. Entonces, yo voy a empezar dándole la palabra a los extremos que tenemos y nos vamos acercando para que yo cierre despidiendo a todos. Entonces, ¿quieres empezar, Yaisa, platicándonos de tu experiencia en este libro o lo que habías pensado tú para platicarnos hoy? Bueno, si me das la palabra, empiezo yo. Este libro parte de una iniciativa de Diego Fonseca. ¿Ese está mejor? No. De Diego Fonseca, periodista, editor argentino, y Almadía recoge esa iniciativa y es 35 autores escribiendo sobre experiencias varias, propias o ajenas, de los terremotos del pasado septiembre, sobre todo el 19. En mi caso, yo acababa, cuando Fonseca me pidió escribir, yo acababa de entregar una crónica sobre eso. Diego Fonseca nos había propuesto exorcizar nuestro trauma a través de la escritura y yo es lo que acababa de hacer. Entonces estuve a punto de decir que no, porque ese ejercicio ya lo había hecho. Pero bueno, puesto que todavía me quedaron un par de cosas que decir, sí escribí. Y mi idea, que me había quedado por escribir en esa crónica periodística para una revista española que se llama Jotao Magazine, era que un terremoto se parece a un acto terrorista, es terremoto, terrorismo, porque igual que esperamos un acto terrorista en cualquier momento, vamos a los aeropuertos y nos hacen quitarnos los zapatos y tenemos la conciencia de que eso en cualquier momento puede pasar. El Servicio Sismológico Nacional nos indica que vivimos en arenas movedizas, así se llama mi texto, Raíces en arenas movedizas, y aunque sabemos que eso puede pasar, cuando pasa nunca lo esperamos y el efecto es igual de desconcertante. Igual de traumático. Yo quiero decir que al menos yo me siento una privilegiada, a pesar del trauma que sufrí el 19 de septiembre, que nos hizo a mí y a mi familia dejar nuestro departamento en La Condesa. Soy una privilegiada, estoy aquí, estoy viva, mis hijos están vivos. Afortunadamente ese patrimonio no se perdió, aunque salimos de ahí. Y no pasó lo mismo con mucha gente en la ciudad, no pasó lo mismo con mucha gente en Oaxaca, y eso también fue lo que nos empujó, yo creo, a todos a participar en el libro. Es una buena causa, los autores de este libro no cobramos. Pero pese a que somos unos privilegiados, no hay que negar que el trauma está ahí, y cada cual tiene el suyo y cada cual pues lo resolvemos como podemos. Vamos arrancando y sigue Yabo Mora, por favor. Bueno, muchísimas gracias al escritor y periodista Diego Fonseca por esta oportunidad. Gracias a la editorial Almadía por la invitación. Gracias a mis compañeros por la oportunidad de estar con ustedes. Un privilegio y un honor. Sobre la experiencia del texto que escribí, que se llama Olas de un naufragio seco, es una combinación, una fusión entre crónica y ensayo, en donde reflexiono un poco sobre la manipulación de los significados de las cosas que nos suceden, y sostengo en este texto que en realidad nada de lo que nos rodea tiene un significado por sí mismo, nada de lo que nos rodea tiene un significado por sí mismo. Todos los significados que tienen es porque nosotros se los damos. No significa absolutamente algo.
nosotros los llenamos de significados. El problema es cuando viene el poder, cuando viene el gobierno y a través de sus discursos manipulan los significados y entonces nos quieren imponer un significado. Un terremoto como acontecimiento, como cualquier acontecimiento, nos simbra en lo más hondo de la subjetividad, nos marca, nos transforma en algo, en alguna parte de nuestro ser, en alguna parte de nuestra vida y de nuestro pensamiento, porque hemos de saber que el ser humano es el único al que le acontecen cosas. A los animales no les acontece, porque no se dan cuenta, o no piensan, no tienen conciencia de lo que les sucede, porque no les sucede. Nosotros les damos interpretación. Cuando se nos muere el perrito, o cuando el perrito queda cojo, porque se le cayó encima algo en un temblor, nosotros le damos un significado, pero el perrito definitivamente no, porque nada tiene significado, todo se lo damos nosotros. Y entonces me encantó esa sustitución de las dos Fridas, la primera Frida que no existía, la niña que estaba bajo los escombros del Repsamen, y luego cómo la Marina la sustituyó por otra Frida, por una perra, que tampoco se llama Frida, pero en ese momento a alguien se le ocurrió, cámbiale el nombre y ponle Frida en este momento. Entonces hay una sustitución de Fridas, pero lo que hicieron realmente el gobierno fue trasladar el significado que le habían dado a una Frida que no existía a un perro. Y me acordé de otros animales que hemos hecho famosos al imponerles significados, como por ejemplo el gato Morris en Veracruz, que ganó cerca de 3,000 votos para la alcaldía creo que de Tuxpan. Y se presentaron también otros candidatos en ese año, un burro en Nayarit, una gallina, no me acuerdo, y obtenían votos. Y la última fue la del mono el changuito de las lomas, que abrió una cuenta en Twitter y en menos de una hora tenía 6,000 seguidores. Entonces, nos gusta jugar con los significados porque lo hacemos de manera automática. Si yo les digo que pongan su mirada sobre cualquiera de estas palabras, pero sin leerla no lo van a poder hacer porque de manera automática nuestra mente busca sentido para las cosas. La cosa es no dejar que los significados sean manipulados y que se nos impongan como lo quisieron hacer con el terremoto de septiembre pasado. Gracias. Jacobo García. ¿Qué tal? Bueno, primero de todo, gracias a la editorial Almadía, a Diego y a la Brigada para Leer en Libertad y a mis queridos Taibo, a los que agradecemos que hayan hecho un hueco para hablar de un libro que yo creo que, a diferencia de otros libros, como los que podemos ver en los stands de detrás, siempre recogen historias individuales, pensamientos, reflexiones de cada uno. Creo que este libro es interesante leerlo porque todos nos vamos a sentir identificados de una forma u otra. Al fin y al cabo es un sismo que todos los que estamos aquí nos tocó, se sintió y se vivió. Cada uno de una manera, y de hecho la pluralidad de nombres que tiene un libro como este, incluir a 35 personas, es precisamente lograr que se consiguieran todo ese crisol de miradas sobre un fenómeno común, cómo plasmarlas de la forma más variada posible en un solo libro. Y creo que eso es parte de lo interesante para que se animen a comprarlo, que todos nos vamos a sentir identificados en alguna de las historias. Quien perdió su casa, quien estaba con un bebé, quien falleció, quien vio cómo desalojaban edificios enfrente, o como simplemente vio cómo las cifras que iban dando oficialmente las autoridades no correspondían con los datos reales, con lo cual creo que de alguna forma a todos, no creo que haya, Yaiza hablaba de terrorismo, y creo que de alguna forma hay pocos sucesos que nos pasen a todos que duren tan poco tiempo. Quiero decir, es el tiempo que tarda en cambiar un semáforo de color, el tiempo que tardamos en abrocharnos las agujetas, es el tiempo en el que el mundo que conocemos, la vida que conocemos, puede empezar a desmoronarse. Creo que pocos fenómenos, un huracán avisa, un fuego lo ves venir, un terremoto nos agarra siempre a todos desprevenidos, intentando llevar una vida lo más normal posible, y que de repente se pierde un día para otro. Creo que el sismo, además, y la importancia de este libro era dotarle de una narrativa a algo que a todos nos pasó y que dejó varias fotografías interesantes. Una de ellas
puede ser ver cómo vimos una sociedad movilizada, una sociedad activa que exigía, que pide, y que de cara a las elecciones ahora que vienen, creo que es un buen mensaje para navegantes el saber que hay mucha gente vigilante que salía a la calle. Yo suelo contar que se vendió una imagen de una juventud quizá un poco edulcorada, incluso onanista, una juventud que salía y se movilizaba y que sabía qué hacer, y que parece que la palabra solidaridad era la que mandaba. Sin embargo, yo lo que sentí más que solidaridad era rabia. Yo lo que vi a mucha gente esos días era quitar escombros y remover piedras con rabia, con la lengua entre los dientes, mordiéndosela y diciendo: ¿dónde están los que deberían estar aquí? ¿Dónde están las autoridades? ¿Dónde está el ejército preparado? ¿Dónde está? Entonces vimos una sociedad que va, como siempre, muy por delante de sus autoridades, y una ciudad a la que periódicamente se nota que la camisa le queda estrecha. Una población mucho más avanzada y mucho más concienciada sobre lo que está sucediendo que en otros fenómenos. Creo que yo, por lo menos ese día, yo trabajo para el diario El País, me tocó hacer crónicas de ese día, y mi crónica general es un poco un compendio de todas esas historias que fui viendo. Igual que hablo de esa rabia que sentía, ese puño de silencio, en el fondo yo lo llamé el puño de la rabia, porque lo que veía era un montón de gente cansada de tener que decir la frase de siempre: de aquí solo salimos nosotros. Después vinieron la reconstrucción, después vinieron las buenas palabras, las ruedas de prensa, pero originalmente había una sensación de soledad, pero de soledad solidaria. Creo que también había un mundo nuevo y un mundo viejo que se daban la mano. Yo cuento algunas flashes que fui viendo y recuerdo, por ejemplo, cómo se fue la señal en la zona de Reforma o de la Condesa, y cómo los jóvenes estaban todos como locos con el teléfono celular que no funcionaba, pero en cambio los viejos estaban con el transistor frente a los escombros narrando las noticias que iban llegando. En Puebla, epicentro en Morelos, X edificios caídos, X fallecidos. Cómo de repente ese mundo nuevo que nos hace mantenernos en esa zona de confort habitual, de tecnología 4G que funciona a la perfección, en un santiamén puede venirse abajo con total facilidad, y de repente volvemos a la radio, al teléfono antiguo, a las relaciones personales también, volvemos a rescatar una serie de esencias que Alma trató en su capítulo de relaciones personales, que forman parte de un mundo viejo que también hemos dado la espalda. De alguna forma sacaba las fotografías también, recuerdo esa solidaridad. Cómo la solidaridad necesita al final una guía, necesita una forma de un norte, cómo funcionar. Recuerdo que había montañas enteras de galletas saladas, pero ningún rotomartillo, ningunas tenazas para quitar cables, para mover escombros. O sea, la solidaridad necesitaba esa cabeza visible que en esas primeras horas no apareció en ningún momento, y que provocó cierta indignación, porque tocó el momento que tocaba, pero esa indignación hoy canalizada se va a traducir en unas elecciones dentro de muy poquito, y a la vista están las encuestas lo que están reflejando. Hay una indignación que está en la calle, y que la mejor forma de canalizarla es con el voto, y a la vista está qué forma va teniendo. Me llamó la atención también en mi capítulo, o durante la cobertura de esos días, hablar con gente que había vivido el terremoto del 85. Tenía la sensación de que por vivir en la Roma o vivir en la Condesa parece que sufrimos más, parece que nos duele más, que tenemos más dolores porque lo transmitimos en 4G. Y hablaba con la gente del 85 y decían: oiga, no, pare un momento, aquello fue de verdad, estos edificios que estaban aquí enfrente estaban todos caídos. Hablando con los fotógrafos que trabajaron aquellos días, me ayudaron un poco también a contextualizar y a ver. Sin embargo, independientemente de comparar fenómenos dramáticos, sí creo que de ahí la importancia de este libro era que ese momento que vivimos todos los mexicanos no quedara en el vacío y no quedara en el aire, sino que se le dotara de una narrativa y de una dialéctica que yo creo que era importante que no quedara como un suceso más. Laura García. Pues buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí, muchas gracias igual a la Brigada Cultural por hacernos este hueco y poder hablar de este libro, que yo creo que lo que es una descripción de muchas cosas que pasaron y que muchos no hemos podido todavía asimilar en mucho tiempo,
y que hay mucha gente que no ha vivido. Siempre hablamos de esto es lo que pasó a la gente que ya sabemos lo que pasó. Nosotros todos los que estamos aquí, que vivimos ese terremoto, ya sabemos lo que sentimos, lo que nos pasó, pero hay mucha gente que nos ve desde fuera y que no saben lo que se siente. Quizá esto también sea como una descripción de esto es lo que se siente cuando pasa un temblor. Hay mucha gente a la que le decimos, yo por ejemplo que soy española y que pasé la Navidad con mi familia, les intentaba explicar lo que era el temblor, pero todos me miraban así como de, ay bueno ya, supéralo. No, no se supera. Mi texto, que se llama 20 minutos, un poco representa a todas esas miles de personas que nos quedamos sin casa y que tuvimos que vivir un periplo desde entonces, desde ese 19 de septiembre. Esa normalidad nunca ha vuelto a nuestras vidas. Yo ahora ya llevo un mes viviendo en otro lugar, pero he pasado 5 meses vagando por diferentes casas y viviendo diferentes situaciones muy extremas, y cuando la gente habla de volver a la normalidad, de hagamos como que no ha pasado, yo me enojo un poco porque es como, sí pasó y para mucha gente, miles de personas, muchos miles de personas, sigue siendo algo que diariamente nos duele, nos afecta y no nos deja volver a esa rutina de la que habla todo el mundo, de que hay que volver a la rutina. Para mí la rutina era vivir en mi casa y poder hacer lo que yo hacía. Todo ha cambiado desde entonces y todo es diferente desde entonces. Yo ahora me enfrento, mi casa es un solar donde no hay nada, que comparto con personas que no conocía bien y que tengo que ahora que decidir qué hacer con ese terreno y cómo reconstruirlo. Jacobo habla, bueno, y también un poco Yago hablaba de qué pasa con esas autoridades, ¿no?, que no nos ayudaron entonces y que ahora sí tienen mucha responsabilidad de qué hacer con esos terrenos que se cayeron, qué hacer con esas casas que ya no existieron. Yo ahora me enfrento a 3 juntas semanales. Yo hablo en primera persona, pero les puedo decir que hablo en nombre de miles de personas que nos estamos ahora enfrentando a... Yo vivía en la Benito Juárez, entonces el gobierno local era del PAN, el gobierno central es del PRD y el gobierno federal es del PRI. Les puedo asegurar que es hacer Tetris, de verdad es hacer malabares para poder decir a quién hacerle caso, quién nos va a ayudar, no quedes mal con porque si no se va a sentir. Y estamos ahora en un limbo maravilloso de trámites, de burocracia, de no saber qué hacer, de que nos prometen rehacer edificios ahora más altos de los que teníamos. ¿Cómo es posible que si mi edificio con 7 plantas ya se cayó, ahora estemos viendo la posibilidad de construir 12 pisos en un sitio donde hay una falla, que ya se supo, que por ahí pasa una falla y que es un terreno ya dolido, herido? Y yo lo que quiero hacer también es un llamado a la responsabilidad. Yo sé que ninguno de nosotros aquí, bueno, yo por lo menos no sé nada o no sabía nada de estructuras y de arquitectura y de repente me tocó aprender por lo menos un montón de nombres que yo no tenía en mi vocabulario, pero que sí seamos más exigentes con esta idea de saber dónde vivimos, dónde nos metemos. A mí que me ha tocado ahora buscar un sitio nuevo donde vivir, he visto edificios muy dañados y la gente miente con tal de rentarlos y yo no estaba dispuesta a meterme en otro edificio que se cayera en el siguiente temblor, porque si algo sabemos es que va a volver a temblar, porque si algo también se cuenta en el libro, es que todos los que estamos aquí amamos esta ciudad por algo, cada quien tendrá sus razones, pero estamos dispuestos a pagar ese precio con tal de vivir en esta ciudad que tanto amamos, por las razones que sean, pero sabemos que va a temblar y es bastante inconsciente pensar que queremos vivir en un sitio donde la tierra se mueve, donde la tierra se rompe. Entonces también un poco seamos conscientes de que si en el 85 ya pasó eso y en el 2017 ha vuelto a pasar en otras dimensiones y como queramos, que intentemos que las catástrofes no sean las mismas en el siguiente. Mi texto habla no tanto del 19 de septiembre, donde yo estaba en un 6º piso que se estaba rompiendo y que se quedó caído en el edificio de al lado. Yo pude salir como sea, pero pude salir. Pero para mí lo grave fue cuando Protección Civil me dio 20 minutos para rescatar mis cosas. Entonces un poco lo que yo hago en este texto es una reflexión sobre qué nos define como seres humanos, qué es lo que representa nuestra vida. Lo material que tenemos en nuestra casa, que es nuestra paz, nuestra seguridad, donde dormimos, donde nos sentimos a salvo, de repente se cae y te aferras a las cosas materiales. Decías tú de lo material de repente se vuelve muy importante, no me pregunten por qué. Y también haces una reflexión de cómo lo material no es tan importante.
Un poco yo en el texto lo que digo es que en el rescate material, que a mí me dieron la oportunidad de en 20 minutos sacar lo que para mí era importante para seguir mi vida, yo en realidad, que me volví un poco paralizada en ese rescate y no pude hacer las cosas lo inteligentemente que se podía haber esperado en ese momento, me di cuenta que el rescate tiene que ver mucho con las relaciones humanas que hacemos. Es decir, si algo nos movió, porque a todos nos zarandeó este terremoto, es el pensar que no estamos solos, que todos estamos en esto, que todos nos unimos, que aunque pensemos que nadie nos va a salvar, alguien nos va a venir a salvar del edificio que se caiga, y que es bien importante seguir siendo solidarios con el que está al lado. No esperemos a que haya un temblor para que salga nuestra humanidad, sino que en el día a día sepamos quiénes son nuestros vecinos, quiénes son nuestras querencias, si lo queremos ver así, y seamos solidarios en el día a día. No esperemos tampoco a que haya una tragedia. Somos buenos y se ha demostrado que hay una humanidad y una bondad dentro de nosotros que ahí estaba. Y yo he sobrevivido gracias a esa bondad, gracias a la gente que me ha regalado ropa, que me ha dado de comer durante el primer mes, que me ha dado hospedaje. Y yo he estado tan agradecida que un poco ese texto que Diego Fonseca me pidió escribir un mes después del temblor y que yo era incapaz de escribir porque estaba totalmente en shock y bloqueada, no sé si me sirvió para terapearme y para salir de eso, no lo creo porque yo estaba muy mal, pero sí me sirvió para darme cuenta de la cantidad de gente que me había ayudado y la cantidad de deuda afectiva que yo tengo con eso. Entonces yo lo que quiero es, a partir de ese día, devolverle a toda esa gente anónima, querida, conocida, y un poco contagiar ese espíritu de fuimos solidarios durante un mes, sigamos siéndolo porque demostramos que somos humanos y que por encima de un montón de problemas que hay, que tenemos en el día a día, cuando peor estamos es cuando sacamos lo mejor. También hubo cosas muy malas, ojo, que a mí también me robaron en mi departamento, entraron a las rapiñas, no voy a esconder todas las cosas malas que también hubo, pero yo me quedo con lo bueno. Y yo lo que quería con este texto de 20 minutos era contagiar un poco el no seamos tan clavados con lo material que tenemos, lo importante son las relaciones humanas que construimos y eso me parece que es en el día a día y que cada quien puede hacer mucho por eso. No voy a agradecer al temblor por lo que me pasó, porque me quedé muy dañada, pero sí me recordó o me hizo ver un montón de cariño que hay alrededor y que es importante tener en cuenta y fomentar en el día a día. Entonces, 20 minutos fue eso y Tiembla, creo que es, como bien decía Jacobo, 35 momentos en los que todos nos vamos a sentir identificados y en los que todos vamos a poder rescatar un poquito de ese sentimiento. Entonces, no perdamos ese sentimiento, sigámoslo haciendo en el día a día y si pueden comprar Tiembla, vamos a ayudar a un montón de gente que todavía sigue necesitándonos. Almadelia Murillo. Hola, gracias por estar aquí. ¿Están despiertos? ¿Sí? Es que luego el calor y... a ver, ¿a cuántos les tocó el sismo del 19 de septiembre del año pasado? ¿A cuántos les tocó el sismo del 19 de septiembre del 85? ¿Cuántos confían en la honestidad del gobierno mexicano? Pues eso, yo creo que estas dos tragedias, que quién sabe quién chingados va a explicar por qué ocurrieron el mismo día, pero ocurrieron el mismo día, y que hace 32 años de una manera y el año pasado de otra, removieron no solo la Ciudad de México, sino al país entero, nos dejaron a todos con muchos dolores, con muchas reflexiones, con historias que contar, con algunas personas, miles, buscando una casa, buscando recuperar su casa. Todavía hay gente durmiendo en campamentos, en el multifamiliar de Tlalpan, en Oaxaca ni se diga, hay un montón de gente que todavía no está durmiendo bajo un techo, ¿no? Y entonces fue un evento de tal magnitud que no importa si ya pasaron 6 meses, seguimos sacudidos por eso, seguimos todos sacudidos por eso. Aquí hay, esta mesa es curiosa, hay 3 personas que pronuncian, no porque se hagan los graciosos, sino porque son españoles.
Pero además somos graciosos. Además son muy graciosos. Pero es interesante la mirada de ellos, ¿no? Y el amor profundísimo que de todas formas, como dice Laura, tienen por esta ciudad, que siguen aquí. Y el amor que todos los demás tenemos, porque también podríamos largarnos a algún estado donde la tierra no se mueva tanto, pero estamos aquí. Entonces, yo lo que creo, a pesar de que seguimos asustados y cuando se oye un ruidito que se parece a la alerta sísmica se te sale el corazón, y hay gente, otro día, hace poco una amiga me decía, yo me sigo bañando rapidísimo porque me aterra estar en la regadera y que en ese momento suene, ¿no? Tengo otra amiga que me dice, yo sigo viendo grietas, por todos lados digo, eso estaba antes del sismo, eso será por el sismo. Pasamos por el montón de edificios que todavía no han demolido y hay este recordatorio permanente de que estamos en una ciudad maravillosa y que vive en el límite y que está en un diálogo permanente con la muerte, pero además es un recordatorio de que este país depende de nosotros, que si lo vamos a reconstruir, por eso pregunté quién confiaba en la honestidad del gobierno mexicano y pues no hubo manos, lo vamos a reconstruir entre nosotros. Entonces aquí estamos intentando eso, contarles nuestras historias. Efectivamente las escribimos, no había pasado ni un mes o un mes quizá, y entonces salió todavía con el susto y la taquicardia y la emoción, como muchos de ustedes habrán hablado y hablado y hablado durante días del sismo. Y ese libro tiene ese propósito, ¿no? Está destinada, las ventas están destinadas a una fundación que se llama, a una organización que se llama Tejamos Oaxaca, y todo lo que se venda va a ser para la reconstrucción de Oaxaca. Tiene además una portada que es chulísima, es un grabado de posada intervenido por el maestro Francisco Toledo, que también obviamente donó su trabajo. Todos los que estamos aquí quisimos aportar ahí, y a la vez el libro nos aportó un poco algo de ayuda, ¿no? Yo le digo la terapia de grupo. Entonces, todas las historias son importantes, las de ustedes, las nuestras, lo que vimos, pero creo que más importante es saber que va a volver a temblar, saber que nos tenemos que hacer cargo de cómo estar mejor preparados, ver que la historia en algunos elementos se repite, cosas que pasaron en el 85 pasaron el año pasado, y que ahora sí sería como, pues como una chingadera darnos la vuelta e ignorar que tenemos que insistir con todo eso que salió, que fue maravilloso, pero también lo terrible, que es la corrupción, los permisos falsos. Hubo momentos en los que desde el gobierno federal nos pedían carpas y cuerdas, ¿se acuerdan? Y uno decía, bueno, que nos estén pidiendo a nosotros las cuerdas. O sea, eso todos somos responsables de seguirlo señalando, ¿no? Y de hacer algo, me parece, como se pueda, para no pretender que no vivimos en esta ciudad que tiembla, y para volver a dejar claro que sí podemos hacernos cargo entre nosotros de alguna manera. Gracias. Creo que la tercera tragedia que bien podemos evitar es la de que sea el mismo gobierno cuando vuelva a temblar, ¿no? Yo quiero apuntar que somos unos cracks y que logramos hacer que 5 personas hablaran en media hora. Entonces, por eso vamos a tener una segunda ronda donde van a hablar y ya después pasaremos el micrófono a ustedes. Adelante. Ok, bueno, me decía Jacobo por lo bajo, algo que ha apuntado Almadía, y le dice, joder, parece que el terremoto solo le tocó a los españoles, qué injusto. Y yo más bien pensaba en otra cosa, yo pensaba que obviamente estamos aquí aleatoriamente, somos 35 autores, vivimos aquí desde hace muchos años y pues nos tocó estar aquí, pero yo más bien pensaba, digo, no creo que ninguno de los españoles que estemos aquí arriba hayamos pensado un solo momento en abandonar esta ciudad después de lo que pasó. Al contrario, el sentido de pertenencia a esta ciudad después del trauma que vivimos es todavía mayor. Y yo creo que algo parecido ha pasado siempre en esta ciudad. Yo me acuerdo, mi marido Ricardo, que vivió el 85 con 16 años, y le tocó tan jovencito ir a las brigadas y ver aquello que sí fue una tragedia mucho mayor. Siempre
comparaba la historia de los que sí vivieron el 85 con los que por una razón u otra les tocó vivirlo fuera, que el sentimiento con la ciudad no era el mismo. No sé, mi texto se llama Raíces en arenas movedizas. No sé por qué, como dice Laura, decidimos vivir aquí. No sé por qué, pero el caso es que echamos raíces en un sitio donde la tierra se mueve. Y respecto a eso, sí quisiera decir algo. En este país existen los científicos, varios de los científicos expertos en sismología. Uno de ellos, Víctor Cruz Atienza, fue nombrado por la revista Science uno de los científicos más importantes del año. ¿Por qué? Porque el modelo que él propuso de cómo se movía el suelo de la ciudad coincidía con los movimientos que produjo el terremoto del 19 de septiembre del año pasado. Entonces, un político revolucionario, y digo revolucionario porque el puño en alto que pedía silencio, eso no está en este texto, pero sí en mi crónica, era como a la revolución del desescombro, ¿no? Levantamos el puño y es otro tipo de revolución. Bueno, pues un político revolucionario lo que haría es hacerle caso a esos científicos, que tanto saben de cómo se comporta el subsuelo de esta ciudad. Hacer algo radical, así, radical, revolucionario es radical. Y si hay que tirar abajo edificios y poner todos los recursos a tomar otra conciencia de esta ciudad, se hace, como viven en Japón o como viven en Chile, ¿no? Que no puede ser que, bueno, ya pasó, 2 meses después, se nos va a olvidar, 6 meses después, no te preocupes, para vender en 2 años ya se le ha olvidado a la gente, en 2 años ya puedes vender. No, eso no es ser responsable, ¿no? Entonces, ese puño en alto que simboliza esa revolución, ¿no? Y además de revolucionario, honesto. Honesto porque a ningún político le parece atractivo contratar los servicios de ese científico y resolver los problemas, porque ni el programa del científico ni el proyecto para resolver los problemas le van a dejar alguna ganancia económica o electoral al político. Y mientras la vacuna contra el cáncer no me deje a mí como político una ganancia, no me importa. Honestidad es lo que se necesita, honestidad. Yo quisiera nada más leer un parrafito de mi texto. Mi texto se llama Olas en un naufragio seco. Dice, es el último párrafo: nadie recordará a los muertos, salvo sus familias, sus amigos. Dudo que alguna persona sin relación con la tragedia vaya a retener al menos el nombre de algún muerto. Pocos sabrán lo que significa el dolor provocado por la muerte. De la perra lo sabemos todo, y cada año será celebrada. Cuando muera, el Estado, a través de sus políticas de la memoria, glorificará al animalito. Del otro lado quedarán los muertos, sus nombres, sus historias, sus proyectos desconocidos. Un número a contabilizar hasta el próximo temblor. Quedan también las corruptelas y las promesas incumplidas, y quedamos nosotros, otra vez como ayer, contrariados a veces, tranquilizados los más de los días y llenos de olvido en tiempos de naufragio seco. Gracias. Yo sigo con mis fotografías, al fin y al cabo soy periodista, y contar lo que vi, porque hubo varias imágenes que de alguna forma me acompañan todavía. Hasta el terremoto del 19 de septiembre había cubierto bastantes desastres naturales: el Stan, el Vilma, Katrina, Nueva Orleans. Estuve en el terremoto de Haití cubriéndolo para el periódico en el que trabajaba, y ningún fenómeno, y a todos esos desastres naturales siempre llegaba tarde, siempre llegaba un día después, cuando llega el recuento de muertos, cuando llega a mover escombros. Jamás había vivido un desastre natural en el mismo momento, en mi propia colonia, en mi barrio, con mi gente, con las cosas que quiero, que me importan, y el entorno que conforma mi vida, ¿no? Y el imaginario, con lo cual eso te permite
encontrar en el caliente y en el momento imágenes que, como digo, todavía me acompañan y que son parte del texto que redacté. Recuerdo, por ejemplo, que vi dos milagros, o así yo lo llamé. Estaba yo enfrente de mi casa, en la calle Jalapa con Chiapas, el edificio de enfrente, 7 alturas, se movía como un junco, estaba a punto de derrumbarse sobre una vecindad, nadie se atrevía a nada, estábamos todos paralizados, los cables de la luz sacudiendo electricidad y cayendo espadas, los cristales como si fueran espadas, pero te movías al edificio de enfrente y caían escombros. Y recuerdo una señora, una anciana que estaba a mi lado, se metió en la vecindad de enfrente al ver que se venía abajo el edificio de al lado y hizo salir a toda la gente de abajo, todos fuera, todos ya, y todo el mundo obedeciendo y saliendo como locos a toda velocidad. Yo era incapaz de hacer nada y ver a aquella anciana con aquel espíritu tan solidario me conmovió. Recuerdo ver a una mujer viva que salió de los escombros casi 24 o 30 horas después, cuando ya empiezan a decaer las esperanzas de encontrar a alguien con vida, y recuerdo que fue muy emocionante el silencio que allí se hizo. Otra de las imágenes que me impactó, yo lo llamé el micrófono de Eric en uno de los reportajes que hice para el periódico, y yo recordaba que salía a reportear y todos los días volvía, era Medellín con San Luis Potosí, se acaba de caer esa casa, y todos los días me encontraba una chica que a la montaña de escombros se había situado enfrente y con un megáfono solo le gritaba a su hermano que estaba en los escombros: ánimo Eric, ánimo, aguanta, resiste, resiste. Volvía por la noche y seguía la señora sola. Aguanta Eric, Eric, vamos por ti, estamos trabajando en ello. Seguían los soldados y ella seguía sola como una loquita, 24, 48. Al cuarto día sacaron a Eric los rescatistas israelíes. Su marido, su hermano estaba fallecido, iba envuelto ya en una sábana, y aquel silencio sepulcral que se hizo en la calle Medellín todavía lo recuerdo porque fue muy impactante, y además con aquella frialdad, como agarró el mismo micrófono con el que daba ánimos a su hermano, tomó el micrófono y agradeció a todos los voluntarios y a toda la gente que se había estado desvelando y trabajando día y noche por intentar salvar a su hermano. Fue una historia muy triste, pero de un poder humano que a mí me conmovió. Creo que además ese día todos vimos milagros y los compartimos con la gente que tenemos al lado, pero yo llegué a una conclusión, y es que hay algo que une al mexicano más que sus alegrías, y es sus desgracias. No hay ningún evento futbolístico, ningún premio literario, ni ningún reconocimiento internacional que mueva a tanta gente como moviliza la conciencia del mexicano cuando sabe que alguien lo necesita, y en esa capacidad de organizarse me llamó la atención. Yo se acaba de derrumbar en Zacatecas, casi al lado de la plaza de San Luis Potosí, se derrumbó lo que era un colegio, o parte de la fachada de un colegio, a la 1:15, que es cuando fue el terremoto, y estaban muchas madres sacando a niños. En ese momento rápidamente un hombre atravesó el coche, otro sacó una cuerda, otro paró la calle, otro empezó a reconducir a la gente hacia otro lado, otro empezó a sacar a los niños. Me quedé impresionado y me di cuenta que esa capacidad de ayudar y de organizarse la lleva el mexicano en el ADN, sobre todo ante las desgracias. Pensaba qué hubiera pasado en España con un terremoto similar, y probablemente estaríamos esperando a que llegara alguna ambulancia, que llegaran bomberos, a que llegaran instituciones. La sociedad española reacciona muy mal y protesta muy bien. Aquí en México tengo la sensación contraria: reacciona muy bien y protesta muy mal. No es capaz de dar continuidad ahora a todas las quejas que aquí estamos poniendo de una autoridad que sabe, como decíamos, que va a volver a temblar, y que seguimos viendo en la Roma y la Condesa cómo siguen las construcciones. A mí es algo que me deja impresionado. Veo a las grúas trabajar y cómo siguen levantando pisos con total naturalidad e impunidad, y perdóname que dude, pero no creo que haya estudios de fiabilidad mucho más serios que los que se habían hecho antes. Gracias. Un poco creo que la tercera española va a confirmar lo que dijeron los dos anteriores. Yo, que estaba en comunicación con mi familia los días posteriores, muchos días posteriores, mi hermano me decía eso: Laura, agradece que eso te pasó en México. En ningún otro país te estarían ayudando como en ese país. Dice, yo no sé cómo es México porque él solo ha venido de vacaciones a verme. Dice, pero me da la sensación de que ningún otro pueblo tiene esa capacidad de ayuda como lo que te está pasando a ti. Y yo, que llevo 18 años en este país y que llevo 11 naturalizada, les puedo asegurar que nunca me he sentido tan orgullosamente mexicana. Es decir, yo he hecho muchos esfuerzos por sentirme de esta tierra, siempre tengo mi corazón partido entre dos orillas,
pero por alguna extraña razón esa desgracia, ese temblor que nos faltaba a la generación que no estuvimos en el 85 y que parece que en esta ciudad, si no has pasado un temblor desgraciado, no has todavía como ganado el lugar. Pues sí, es un bautizo sísmico, estoy totalmente de acuerdo, ya lo tuvimos, por alguna extraña razón. Yo, ahora que hablabas, Jacobo, de este edificio de Medellín, a mí me impactó mucho ese momento, porque yo fui un poco Eric, es decir, yo fui de las que entró en el edificio en un acto desesperado y suicida, porque uno se encuentra en la calle con pantuflas, con nada, y dices, mi pasaporte está arriba. No sé por qué en ese momento mi pasaporte era muy importante, luego me dijeron que no es tan importante, pero yo sobre todo lo que quería era recuperar mi computadora porque estaba escribiendo un libro y para mí era como, ok, ya perdí mi casa, mi libro no lo voy a perder. Entonces yo subí en un acto suicida los 6 pisos en un edificio que todavía se tambaleaba a sacar mi computadora y mis notas porque yo quería ese libro. En ese libro, que habla de muchas palabras, hay una que tuve que reescribir, evidentemente, que se llama tremofobia. Tremofobia se define como el miedo irracional a los temblores. Y yo un poco lo que hacía ahí era una reflexión sobre qué tan irracional puede ser un miedo que te puede costar la vida. Es decir, en el 85 yo veía a todos mis vecinos siempre muy asustados, en el día 7 que los veía todos desesperados por bajar la escalera, con ataques de pánico, yo decía, qué chistoso, ¿por qué yo no siento eso? ¿Por qué yo no tengo ese miedo? Porque todos los que llegamos a esta ciudad después del 85 no sabíamos lo que era vivir un temblor realmente que te pusiera al límite. Ahora, todos los que ya hemos vivido el 2017, y ni se diga los que acumularon 2, pues ya tenemos ese miedo. Entonces, los que vengan a esta ciudad después de 2017 no entenderán nuestro miedo irracional a esos temblores. Y eso será algo que no queremos explicar, la verdad, que tendrán que esperar a vivirlo. Y ojalá no lo vivan nunca, porque como estamos repitiendo aquí todo el rato, en realidad lo que queremos es estar más preparados para que eso que va a volver a suceder no nos cueste vidas. Nadie habla de esa señora que gritaba por el megáfono a Eric. Nadie habla de los papás de los niños que murieron en el Repsamen. Nadie habla del fotógrafo que perdió 2 piernas y que perdió a su mujer cuando subió a la azotea. Nadie habla de todas esas personas, porque aquí como sea, pues más o menos ahí le vamos armando, ¿no? Para volver a esa normalidad. Pero las personas que realmente se quedaron cicatrizadas, ojalá fueran cicatrizadas, pero todavía están sangrando, de esas son de las que nos tenemos que ocupar, de los que viven todavía en una banqueta, de los que no tienen trabajo. Uno como sea, bueno, pues sigue teniendo un sueldo, mal que mal, ahí la lleva, ¿no? Se habla mucho en este libro también de una palabra, termina con resiliencia, esta capacidad que tenemos, sobre todo en esta ciudad, para adaptarnos a las situaciones adversas y que no sé si estará en el ADN, porque los que hemos llegado después y que no hemos nacido aquí, hemos tenido que inyectárnosla de alguna manera, eso, está en el smog y la absorbemos, pues es un poco eso, es una capacidad que tenemos o que aprendemos a tener, que sí, no nos queda de otra, pero que ojalá no tuviéramos que aprenderla, ojalá no tengamos que vivir otro temblor, otra desgracia, ojalá no haya que escribir otro tiembla en el futuro para contarle a los que vengan pues lo que pasó en ese momento. Y pues nada, quiero que es un poco eso, la resiliencia. Bueno, también quería hablar del texto de Daniel Arrea, que no está aquí con nosotros, pero que a mí me dejó como hay muchos textos que quedan como en una reflexión, no sé si positiva, pero sí esperanzadora. Daniel Arrea cuenta desde el punto de vista de una madre cómo sufre alguien que tiene a un bebé en brazos, pero que tiene a otra hija en una guardería y que tiene que correr y no puede ir a ayudar a los escombros porque tiene que ir a recoger a su hija, y entonces como ella se siente inútil porque tiene que salvar a 2 frente a toda una población. Y entonces ella lo que termina diciendo en este texto es que tenía mucho miedo de no estar siempre para salvar a sus hijas, que es un miedo real que le pasa, yo creo que a todos los padres, de qué pasará cuando yo no esté ahí, cuando yo no pueda salvarlos de ese terremoto. Y lo que Daniela dice es que a partir de ese temblor lo que se dio cuenta es de que cuando ella no esté para salvar a sus hijas, siempre habrá una colectividad que esté dispuesta a levantar un edificio derruido para salvar a quien está de abajo, sus hijas o quien sea. Y creo que eso es un poco lo que nos tiene que quedar, esa esperanza, esa seguridad de que pase lo que pase, alguien va a estar ahí fuera, no sé si con un megáfono o con una pala o pidiendo por redes sociales,
porque respecto al 85 lo que nos cambió en este caso es que no tuvimos una versión oficial, tuvimos muchas versiones de lo que estaba pasando y eso es bueno, de alguna manera. Se saturaron las redes sociales, pero fue siempre para ayudar, para contar lo que estaba pasando y lo que en el 85 no se pudo contar porque no había manera o porque solo había una o dos cadenas, uno o dos medios que eran los que nos daban una versión oficial. Ahora ya se pudo saber todas estas historias y creo que fue interesante y que es muy interesante seguir sabiendo qué pasa con estas historias que no se quedaron ahí, que no terminaron en un mes, ni en 2 meses, ni en 3 meses, que van a seguir pasando. Y bueno, por supuesto, pues lo que todos decimos aquí, sigamos exigiendo a las autoridades, a quien sea, a las de la delegación, las del gobierno central, las del federal, a todas, pues, que por una vez en su vida trabajen juntos, porque es el colmo que se estén ahora disputando esta campaña en medio de la desgracia, que usen a gente que está sufriendo para lucrar o para hacerse una campaña y una imagen y para lograr un voto, y que no les pueda un poco la actitud de yo estoy en un puesto de poder, de posibilidad de llevarles a una solución. Ojalá haya una manera de hacer un protocolo. Yo siempre he dicho que nos faltan 2 cosas en este momento. Uno, que en la primaria y en la secundaria haya una asignatura que sea cómo salvarse y cómo ser brigadista. Porque como decía Almadelia, cada uno hace lo que puede y le sale. Ok, está muy bien. Pero debería haber un protocolo y deberíamos saber qué hacer en estos casos para ser un poco más eficientes y realmente no desgastarnos tanto por no saber y por querer hacer. Y una revisión. Pasamos la verificación de los coches cada 6 meses y no pasamos ni una sola revisión a los edificios de esta ciudad. ¿Por qué no cada 2 años viene alguien serio, con buenas ganas de ayudar, a decir, este edificio le pasa esto, le pasa esto, le pasa esto, tendría que hacer esto, y que te multaran por no poner una columna, por no saber dónde está tu maldito muro de carga, porque cuando uno se tiembla, yo estaba ahí diciendo, ¿dónde estará mi muro de carga? ¿Qué es un muro de carga? Para empezar, unas nociones básicas, ni modo, en esta ciudad lo tenemos que saber, en otras ciudades tendrán que saber otras cosas, en esta nos toca saber un poco de estructuras. Y yo sí creo que si pasamos cada 6 meses unas, digamos, condiciones de contaminación en unos coches, ¿por qué no pasamos también unas condiciones de estructuras en unos edificios que se pueden caer y saber los vecinos cómo está el edificio? Uno no tiene por qué saber todo eso, pero sí deberíamos tener la seguridad de poder garantizar que nuestro edificio por lo menos nos va a dar una cobertura de quizás se agriete, quizás se le caigan ahí unas cosas, ok, pero no se va a caer. ¿O qué tengo que hacer para que no se caiga? Y creo que eso nos falta. Y como esas debe haber miles de cosas que los entendidos y los expertos puedan decirnos, guiarnos, para estar más preparados la próxima vez. Pues ya muy brevemente para pasarles a ustedes el micrófono, tengo una amiga que tiene un niño pequeño de unos 6 años que creo que fue el 19 de marzo, ¿no? Que se cumplían los 6 meses del sismo, entonces en la mañana estaba el niño llorando así prendido de la falda de mi amiga y no quería ir a la escuela y le decía, es que van a hacer otro simulacro, mamá, ya no quiero, me asusto, no quiero ir, ¿no? En fin, ya habló con él, lo que sea, pero me decía, es que todos estos niños que les tocó esto, ya van a ser como los que nos tocó el 85, ¿no? Habíamos quienes teníamos 6, 7 años. ¿Cómo le hacemos si ya hay muchas generaciones tocadas por esto y sobre todo los que hoy son más pequeños, que en un futuro, pues sí, eventualmente les va a tocar vivir algo parecido? ¿Cómo le hacemos para estar más preparados, más sistemáticamente preparados, más profesionalmente preparados? Y creo que esa es una deuda que tenemos todos con todos, ¿no? Sí, este pinche gobierno corrupto, pero también nosotros, todos con todos. Cerraré leyendo 5 líneas del texto de Daniel Arrea, del que habla Laura, que dice: hoy afuera la ciudad recupera su latido, adentro mis hijas duermen. Aún siento el temblor bajo mis pies y quizá lo perciba por un tiempo más. Aún veo las capas de asfalto moverse como pesadas olas.
Sé que soy insuficiente para mis hijas, pero sé también que alguien moverá edificios enteros. Gracias. Pues nos quedan 10 minutos antes de la siguiente presentación. Vamos a dar el micrófono para que hagan preguntas muy concretas, realmente concretas, para que aquí los compañeros puedan contestarlas también concretamente. Entonces, quien quiera, concretamente, señor. Ahí. Bueno, quiero ser optimista y quisiera que esos ejércitos de jóvenes que salieron a mover las piedras, a cargar las cubiertas de escombros, a rescatar a víctimas del sismo, quiero verlos también en las calles defendiendo su voto. Gracias, compañeros. ¿Alguien por aquí? Aquí. Bueno, quisiera agradecer nada más porque cuando escuché la idea del libro, lo escuché con Miguel Ángel Ángeles. Se me hizo una idea muy buena que fuera transparente, que todo el dinero justamente fuera para personas que perdieron todo, que pues muchos de ustedes creo que así pasó y muchas personas así lo vivieron. Y solamente agradecer, y creo que como sociedad podemos replicar este tipo de ideas, que pues a final de cuentas ustedes son ciudadanos como nosotros y así simplemente nos podemos organizar justamente para reclamar y para participar. Yo sí quisiera decir, nada más ahí metiendo un poco la cuchara justo con el Tejamos Oaxaca, todos los que estamos aquí conocemos a Guillermo Quijas, hemos trabajado con él, sabemos de su trayectoria, ponemos la mano, bueno, hablo en primera persona, pongo la mano en el fuego en que yo sé que todo lo que se recaude de esto, les puedo asegurar que sí va a llegar a Oaxaca. Él vive en Oaxaca, él hace muchas labores de cultura, de promoción cultural en el estado, no solamente en la capital. Yo sé que hay mucha desconfianza luego cuando se donan dinero y cuando uno quiere ayudar y no sabe dónde va esa ayuda. Lo que sí les podemos decir es que los que estamos aquí, los 35 que estamos ahí, nos metimos ciegamente porque sabemos de la labor de Guillermo Quijas y de todo el grupo Almadía, y lo que nos proponga lo vamos a hacer. Les puedo asegurar que cada ejemplar que se compre y que ustedes quieran comprar y con el que apoyar esta causa, les puedo asegurar que esos granitos de arena sí van a llegar a esa reconstrucción de Oaxaca, que lo necesitan, que no va a ser suficiente, pero que entre todos sí lo vamos a poder mejorar. Entonces, si hay alguna duda de que si Tejamos Oaxaca es una organización y un proyecto confiable, los que estamos aquí podemos decirles ciegamente que sí. Allá atrás, hasta atrás. Atrás, espérenme. Ahí voy, hay dos. Gracias. Bueno, yo quería primero una nota de humor negro. Sugiero a los ponentes que no den ideas a los políticos. Son muy capaces de cada 4 años hacer un terremoto para ganar las elecciones o cosa parecida. Así que sugerencias de ese tipo ninguna, ¿eh? Ninguna, ni por aproximación. La segunda, no he leído el libro, lo voy a comprar y lo voy a leer. He leído un capítulo de él y la verdad es que me impresionó, porque lo que más me llamó la atención fundamentalmente y de este capítulo no es la dureza del terremoto, no es el padecimiento de las personas, que es grande, sino la solidaridad que ustedes como pueblo han demostrado y demuestran. Esa fortaleza que tienen, que es capaz de mover montañas. Y que yo recuerdo en un programa de mi infancia, de la España de la posguerra casi, que era muy popular porque atendía desgracias ajenas en la radio. Y se lo aplico a ustedes perfectamente. Se llamaba Ustedes son formidables. ¿Alguien más? El muchacho. Muchas gracias. Bueno, la pregunta tal cual es, tal vez podríamos intuir ya algunas respuestas, pero ¿cuál es el poder, cuál es la fuerza de narrar algo, un acontecimiento que de entrada se presenta como inenarrable, ¿no? Bueno, no sé si alguien quiera contestar también, pero en mi caso,
no para este texto, sino para el primero que escribí, justamente partía de eso. ¿Cómo se puede contar y cuánto tiempo se tarda en contarse algo que sucede en 70 segundos, como dice Jacobo? Entonces, yo también reflexionaba, tenemos que hacer una construcción artificial un poco de esa crónica si queremos transmitirle al lector tal cual lo que sentimos, ¿no? Y yo ya me puse a mí, porque es mi tema, ¿no? Cómo tienen que ser las frases, cómo se tienen que escoger los adjetivos, cómo tiene que ser el ritmo, cómo tiene que ser el tempo para transmitir al lector lo que pasó. Pero no de una manera frívola, atención, no es yo voy a hacer una construcción artificial para que tú sientas algo, sino porque realmente me interesa saber que tú conozcas, puesto que estás en España, en mi caso fue, estás tú en España, no, ¿cómo te hago saber qué sentimos nosotros cuando pasa algo así? ¿Cómo se oye la tierra cuando se mueve? ¿Cómo se oye un edificio? ¿Qué se siente cuando el suelo se tambalea, cuando vemos esas olas en el piso? La angustia, la parálisis. Sí, exactamente, es un problema técnico que tiene el que escribe y pues cada quien lo resuelve como ha podido. Yo creo, básicamente nos dedicamos a esto, o sea, las personas que estamos en el libro, de alguna forma estamos vinculados al periodismo, a la literatura, y ha sido terapéutico para mí, ha sido casi algo positivo que necesitaba. Yo creo que a todos nos pasó los 6 siguientes meses al sismo, todos seguíamos hablando de qué hacíamos, dónde estábamos, qué pasó, y seguíamos dando vueltas muchos meses después al sismo sobre lo que nos sucedió. Tanto que yo cuento una anécdota y la meto ahí en el libro, que tengo un amigo, y siguiendo con la nota humorística, que le pilló el sismo engañando a su mujer en un motel, y entonces él salió. Bueno, dice que nunca lo ha pasado tan mal porque no dejan de preguntarle dónde estaba el 19 de septiembre a las 13:14 de la tarde, y ya no consigue enlazar todas las mentiras que sean coherentes. ¿Cuál es tu nombre? Luis. Los acontecimientos temporalizan al ser humano, lo llenan de tiempo y lo llenan de narratividad. Porque si yo te pregunto o te pido que me cuentes tu vida, no podrías y no podríamos contarla sin acontecimientos. Toda narración son acontecimientos tejidos. Ese es el valor de un acontecimiento. Gracias por tu pregunta, Luis. Más preguntas. Ahí. Aquí. Bueno, intentaré ser breve. Creo que de todo lo que nos ocurre, bueno y malo, tenemos que aprender. Y creo que hubo un momento para mí muy brillante cuando el joven de España afirmó que los mexicanos... Jacobo García hablaba sobre que los mexicanos somos muy buenos actuando en el momento, pero somos muy como malos organizando las protestas y cosas así. ¿Qué creen a su, no sé, comprensión de la cultura mexicana? Porque le está faltando esa como contundencia, ese como, no sé, esa capacidad para poder realmente solucionar los problemas, porque la cosa es que la situación en el momento se actuó, se ayudaron las personas, pero si esto si no hay un aprendizaje realmente, no, las cosas no cambian. En unos años, en unos meses, no sé cuándo, esto va a volver a pasar y va a volver a morir gente y va a volver, este trauma va a volver a desarrollarse. ¿Qué es lo que creen que le falta a la cultura mexicana, o qué es por lo que no suceden estas cosas que brillantemente proponía? ¿Por qué no cada mes se hacen las visitas a las casas, etcétera, etcétera? Caray, ya es entrar en otras honduras más allá del sismo. Por explicar muy rápidamente lo que antes quería decir, es que lo comparaba con el país en que yo nací, con España, donde, como decía,
hay una parálisis ante cualquier desastre. Es que vengan a ayudarme, que vengan a socorrerme, ¿dónde está el Estado? ¿Dónde está? Esperando siempre que un tercero actúe por ti. Comparado con México, que reacciona muy bien, pero luego no da seguimiento a esa protesta, creo que está mal canalizada. Las sociedades europeas son muy buenas en la protesta, se organizan muy bien y protestan de maravilla. Aquí creo que se le da poca continuidad. ¿Por qué? Pues creo que hay un sentimiento cortoplacista tanto en nosotros como en la clase política. Cuando hablo de nosotros me siento tan mexicano como tú. Llevo 18 años aquí y tanto lo que pasa para bien y para mal me afecta, me repercute y es también parte de mi vida, con lo cual hablo con dolor personal y lo que siento es muy cortoplacista. Esta clase política acabó el 19 de septiembre e inmediatamente nos metimos en una campaña política en el que, si se fijan, el tema jamás ha salido en lo que llevamos de campaña, precampaña o poscampaña. Nunca se ha hablado del sismo, nunca de las víctimas, nunca de cómo vamos a reconstruir, nunca de planes de prepararnos, nunca de lo que estamos hablando. Algo que tenemos muy claro y es que va a volver a temblar, lo único que no sabemos es cuándo. Entonces uno pensaría que después de lo que pasó, 500 personas son muchas personas fallecidas, como para volver a dejarlo en manos de los políticos. Y sí noto también una juventud y una sociedad cada vez más articulada. Yo noto un cambio de hace 18 años aquí, no sé si son las redes sociales, no sé si es la conciencia política, no sé si es que a la gente ya no se traga, ya no le dan a tole con el dedo con cualquier cosa, pero sí creo que ahí es donde reside esa capacidad. Ahora falta canalizarlo y tampoco creo que valga echar siempre la culpa a los políticos. Creo que a nosotros corresponde, cada uno desde su trinchera, la nuestra, la periodística, seguir llamando la atención, denunciando. Álvaro Obregón 286 es un escándalo a la corrupción, a la impunidad y a la negligencia. Se va a hacer un solar que es donde va a estar el memorial por las víctimas. En ese lugar se construyeron 3 plantas más de lo permitido, en un lugar neurálgico donde había mucha gente y fallecieron. Se usaron las placas, la famosa placa catalana, que pesa mucho más de lo permitido. Las escrituras del edificio no corresponden con lo que luego había. O sea, es un monumento a la infamia. Ese es el que se debía levantar en vez de un monumento a la nada que cuesta 24 millones de pesos. Es eso lo que tenemos que... Mi trinchera, o la que desde el periodismo podemos hacer, es seguir señalando con el dedo ese tipo de despilfarros que se va haciendo, todo para lavar conciencia ante su ineficacia anterior, que eso es lo dramático. Y mientras cada uno desde nuestro lugarcito, creo que tenemos mucho que hacer y señalar, porque estos terremotos, es verdad que es un movimiento sísmico, pero también tiene culpables, con nombres y apellidos. Y podemos decir cada uno nuestro. Las cosas no pasan solo porque sí. Y creo que no debemos dejar de levantar el dedo del renglón. Antes de la siguiente pregunta y antes de darle la palabra a Paloma, yo sí quiero apuntar que se ha dicho mucho aquí que no se siguen las protestas, pero claro que siguen, ¿no? Yo creo que no han terminado ni los familiares de los 43 de Ayotzinapa, no han terminado las protestas de los padres de la guardería de ABC, no han terminado las protestas de muchas afrentas. Yo creo que el problema es que si no nos afectan a nosotros directamente, pues se nos olvidan, ¿no? Y ahora a quienes ha afectado, pues se van a acordar, pero no debería de ser así. Las protestas continúan si nosotros queremos compartir como una protesta, algo, convertirlo en algo colectivo, ¿no? Yo creo que eso era muy importante recalcar. No sé si ya llegó Bernardo Barranco, pero le doy la palabra a Paloma. Tengo 2, ¿cuál quieres? ¿No? Bueno, ya. Sí, yo quería decir lo siguiente. A mí me tocaron los 2 temblores grandes, ¿no? El temblor del 85, ¿no? Y ahora estos. Y quiero decirles que tienen toda la razón. La respuesta del pueblo mexicano es verdaderamente espectacular, ¿sí? Pero quiero decirles que ha sido espectacular porque en el momento del temblor del 85 fue tal la paralización del gobierno, ¿sí? Fue tan brutal esa paralización que verdaderamente o salíamos a la calle a ver en qué podíamos ayudar, ¿sí? O verdaderamente este país se lo llevaba. No, ya. Se lo llevaba pifas, ¿no? Entonces, es verdad que salimos, nos organizamos muy bien durante hoy, Dios mío, ya no sé para dónde ponerme, perdón. ¿Cómo
salimos a la calle, nos organizamos, hacemos muchas cosas durante los primeros momentos y después, es cierto, va bajando de alguna manera. ¿Qué? No me quiere, este micrófono no me quiere, pero bueno. Entonces, yo lo que digo es lo siguiente, es cierto. ¿Soy yo? Pero ¿y por qué todos los demás, nadie se le dice nada más a mí? No, que entonces, bueno, lo que quería decir es cierto, nos organizamos muy bien, hacemos y demás, pero después bajamos. ¿Y por qué? Porque yo creo que lo que no podemos hacer es todos nosotros, o el pueblo en general, ¿verdad?, es construir los edificios como se debe, ¿no? Todos nosotros no podemos realmente seguir todas las normas. Tiene que haber un Estado que verdaderamente lo haga. Y entonces eso es lo que necesitamos cambiar, ¿sí? Necesitamos que aparte de los solidarios que podemos ser durante el temblor, que nos dura poco, y en eso creo que tiene toda la razón Jacobo, ¿no? ¿Por qué? Porque seguro que muchos de los que llevaron tortas, de los que ayudaron, además, después fueron los que subieron las rentas a los damnificados, ¿no? Terriblemente subieron las rentas. Y si ustedes ven, yo creo que no hay ninguno que haya dicho, aquí está mi casa, se las presto mientras puedan organizar su vida, ¿no? Entonces, a ver, es cierto, somos un pueblo organizado, pero necesitamos organizarnos también para que el gobierno cambie, para que verdaderamente haya leyes, ¿sí?, donde no permitan que se construya como se construyó Álvaro Obregón. Quiero contarles que yo trabajé en un edificio enfrente del edificio que se cayó, un poquitito más allá, y resulta que cuando yo me subía al elevador yo decía, qué raro, este elevador tiene hasta el piso 8, pero el edificio nada más tiene 5 pisos. Bueno, es que en el 85 había perdido 3 pisos, ¿sí? O sea, había sido ya dañado. Y ahí fue, ahí enfrente, exactamente. Cuando me dijeron que se había caído, pensé que era ese, ¿no? Entonces, lo único que quería era que tuviéramos todos conciencia que mientras no cambiemos a las autoridades, que realmente hagan que se construya como se debe construir, pues es cierto, seguirá temblando, sí, pero los riesgos serían los menos. Gracias. Nada más una nota ilustrando lo que ha dicho Paloma. Y es que, por ejemplo, el estructuralista que estuvo en nuestro edificio, uno de tantos que estuvo, nos explicaba, por supuesto privado, por supuesto pagado por nosotros, nos explicaba que el Estado debería proveer, por ejemplo, de estudios topográficos por predio, algo que no provee el Estado, y es algo incomprensible. Es un pequeño ejemplo que ilustra. Una de las cosas que queríamos contar es cuando decíamos cómo nos organizamos y cómo mantener esa solidaridad. Nos organizamos espontáneamente y de pronto, por sobrevivencia, por instinto de sobrevivencia mínima, tuvimos que empezar a confiar en el de enfrente. Teníamos suerte si al de enfrente lo podíamos ver a la cara, porque muchas veces, y en eso quiero dar el ejemplo porque está con nosotros Lalo Cervantes, que lo conocí, quiero decirles, antes de ayer, después de que durante el temblor estuvimos más de 20 días, todos los días mandándonos información por Twitter, no nos conocieron, nos conocimos en las redes y tuvimos que confiar. Y tuvimos que confiar en que el otro, ¿no?, pues tenía una buena voluntad, y para nosotros fue imprescindible porque las cosas más raras que se puedan imaginar que te pedían a las 3 de la mañana, que era una pieza de rotomotor de quién sabe, que no sabías ni decir el nombre, nomás tenías que copiarla, pegarla y empezar a pedir auxilio, y salía Lalo a las 3 de la mañana a decir, ya te conseguí 4, y yo, no sé ni cómo son, no sé cómo las conseguiste, no sé ni qué conseguiste. Bueno, tuvimos que confiar. ¿Y qué pasó? Que de pronto nos ganó la desconfianza. ¿Y en qué momento nos ganó la desconfianza? En el momento en el que el dinero pasó a ser más importante que la gente, en el que
el dinero pasó a decir dónde está, cómo se está utilizando, dónde lo tienen, ¿no? Y de pronto se nos olvidó la gente. Entonces tenemos que recuperar esa parte. Quiero decir que la Brigada para Leer en Libertad se dedicó a juntar libros para escuelas. Todavía nos faltan muchas. Seguimos pidiendo sobre todo libros de niños para poder terminar estas bibliotecas que se mandaron, muchas de ellas se mandaron a Oaxaca, a Chiapas, a Morelos. Entonces que la brigada sigue después de 6 meses del temblor recibiendo bibliotecas. Muchas gracias. Para escuelas que evidentemente se cayeron y se quedaron sin bibliotecas. A mí no me queda nada más que agradecerles a Yaisa Santos, a Jacobo García, a Almadelia Murillo, a Laura García, a Yabo Mora y a todos ustedes por estar aquí. Les recuerdo que el libro se está vendiendo aquí, que lo recaudado por las ventas será donado para la reconstrucción social, cultural y artística por parte de Tejamos Oaxaca. Ya está aquí Alejandro Solalinde y ya está por allá Bernardo Barranco. Compren 2 libros.